Jóvenes, buenos días. Buen día, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero. Sí. Muy bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, vamos a empezar la clase hoy 28 de junio. Ya vamos terminando. Tenemos un mes más de clase. Déjenme revisar para ir regulando el avance. Déjenme ver la programación del semestre. A ver, en la programación del semestre tenemos primera evaluación del semestre en mayo, segunda evaluación en 5 de julio, último día de clase hasta agosto. O sea, tenemos un mes, todo el mes de julio y esta semana más para poder avanzar. Hasta la primera semana más de agosto tenemos 5 semanas. Tiempo suficiente para terminar la materia. Bien, hoy vamos a ver un nuevo tema. Ya han visto una primer parte del enfoque de la teoría de la demanda del consumidor, el enfoque cardinal. Hoy vamos a ver el enfoque ordinal. Cuando digo ordinal, me estoy refiriendo a un orden de preferencias y que tiene un respaldo matemático muy interesante, como van a ver en los supuestos que manejemos de este enfoque. Pero antes quiero mostrarles, estas son las correcciones del examen. Son 152 estudiantes, son 4 páginas donde ya están para que vean, a ver, no sé, no se ve muy bien. Ustedes van a ver ahí el nombre del estudiante y las 10 preguntas. El examen les voy a entregar la nota, como no lo he pasado todavía a una hojita Excel. Esto me va a llevar por lo menos una tarde para typearlo y ordenar de acuerdo a los apellidos, pero les anticipo de que, hay una tendencia, ¿no? De la pregunta 4, la pregunta 5, no obstante que era fácil la 5 de impuestos, no han hecho un buen número bien. Estaba mal formulada al principio, ingeniero. Creo que No le pidieron los datos. La 5. Sí, evidentemente, pero han tenido el tiempo suficiente, lo ampliamos hasta la y media, ¿no? Para poder corregir cuando les envíe, sí, evidentemente faltaba la variable Q, la variable Q de demanda y de oferta en esa pregunta. Es que lo amplió ya 5 minutos antes de que acabe el tiempo, creo. En eso ya varios los habíamos enviado. Sí, pero no había han intentado hacer y lo han dejado a medias, ¿no? Si era y así o así, no, nadie lo había contestado. Hay algunos que tienen 15, por ejemplo, Césped de Luis tiene, Mamani Reina tiene 15, tiene Fisher Valeria tiene 15 en esa pregunta, ¿no? Porque valía 5. Sí, ingeniero, con respecto a lo que dice la compañera, sí tiene razón. Algunos lo enviaron antes de que diera la ampliación porque temían que le fallara el internet a la hora de enviar el examen, por eso lo enviaron antes. Pero yo tomé la ampliación de tiempo, pero igual no me dio tiempo para resolverlo correctamente el problema 4 y 5. Bueno, obviamente algunos en la 3, por ejemplo, que querían que el ejercicio sea el mismo del práctico, cuando hablaba de la demanda individual, la demanda agregada, yo multiplicaba en el práctico se multiplicaba por 2.000 y en el examen era por 20.000 y muchos lo dijeron, no, está mal planteada, es 2.000. No, obviamente que con 2.000 salen números enteros, pero con 20.000 no salen números enteros. Había que cambiar en algo. El examen no puede ser lo mismo que el práctico, pues no, al menos eso han debido ver ustedes en cálculo 1, cálculo 2, matemáticas. El práctico es para que se saquen preguntas parecidas al examen, pero no las mismas. En algunos casos, inclusive en las mismas, que ha sido la 1 y la 2, oiga, a mí me sorprende
de que no hayan sacado todos, absolutamente todos, la nota de bien en la 2, que había que calcular la ecuación de la demanda. No obstante que la fortaleza de ustedes es la parte matemática, lamentablemente, pues no tengo todos que han hecho bien. Lo mismo en la 2, que era un ejercicio que estaba planteado en el práctico, hay varios que no han contestado bien. Entonces, la otra tendencia es de la 6. Muy pocos han contestado. La 8 lo mismo. Decían que faltaba datos. Vamos a demostrar en el examen que no faltaba datos, sino un poco de creatividad y deducción lógica, que eso le sobra al ingeniero, ¿no? Eso le sobra al ingeniero. Entonces, esos aspectos obviamente yo no los puedo subsanar. Son debilidades que ustedes arrastran desde el colegio, ¿no? Y bueno, aún así hay algunas notas que han llegado a 31, 32, la nota máxima, si no me equivoco. A ver, no, 33. La 33 sobre 60, ¿no? Bien, entonces el día miércoles vamos a corregir el examen y de paso les voy a pasar la nota que han obtenido ustedes en este primer parcial. Solamente la nota práctica, porque la teórica ya lo sabe. Muy bien, vamos a empezar con un nuevo tema que se llama el enfoque ordinal. A ver, ¿cuál utilidad práctica de este enfoque que vamos a ver? Normalmente, cuando hablamos de la teoría de la demanda, se analizan algunos criterios, algunas explicaciones, algunos pronósticos acerca de cómo se deduce una curva de demanda que ya analizamos en la unidad 3. No, la teoría de la demanda del consumidor, o también se llama la teoría de la utilidad, busca explicar desde un punto de vista obviamente matemático, como han visto ustedes en los ejercicios, y utilizando algunos criterios de la demanda de un bien en función de la utilidad marginal, y es algo que está implícito en la demanda de un consumidor. Cuando decimos de que un consumidor racional a la hora de demandar un bien, primero selecciona el bien, luego evalúa el bien en función del nivel de utilidad que va a obtener, y tercero evalúa si está en condiciones de comprar. Si bien desde un punto de vista operativo yo hago eso inconscientemente, y ahí viene un poco la explicación, pues, ¿no? La teoría de la demanda estudia ya de una manera objetiva. En cambio, el consumidor en los hechos lo hace de una manera natural y de una manera inconsciente. No es que diga, no, por lo que yo aprendí en economía esto lo voy a hacer de esta manera, no. Una persona por naturaleza es racional. Ahora, existen irracionales, sí, como aquellos que despilfarran los recursos escasos, hay evidentemente, pero de eso no se ocupa la economía, ¿no? Se ocupa de todas aquellas decisiones que son tomadas desde un punto de vista racional, básicamente, que implica frente a las necesidades, a las muchas necesidades que tiene tanto una empresa como un individuo. Aquí prima el concepto de utilizar el recurso escaso de una manera racional, utilizando esos criterios con los cuales hemos explicado ya la clase anterior y hemos aplicado a 3 ejemplos. Y esto no implica que no van a haber más ejercicios, van a haber, pero vamos a ver todavía el enfoque ordinal, y conjuntamente ello vamos a hacer un práctico más conmigo y posteriormente un práctico para el examen. Voy a pasar a compartir la presentación del enfoque, pero les hago una síntesis antes. Este enfoque parte con la misma idea, ¿no?, de cómo determinar la demanda del consumidor, pero utilizando otras herramientas. Aquí lo que se quiere en este enfoque que vamos a ver es, primero, saber ordenar las combinaciones de bienes que le sean más útiles al consumidor en función de sus preferencias que tiene, y que utilizando las herramientas de las curvas de indiferencia que van a ver a continuación y la recta de presupuesto, se puede también dar una explicación de cómo se comportan los consumidores, y utilizando algunos principios matemáticos como son, por ejemplo, el principio de la transitividad. El principio de la transitividad
que es un principio matemático, hace que, por ejemplo, que un consumidor frente a varias opciones que tiene de compra de un bien, ¿no? Va a elegir siempre aquel bien que es mejor que los demás. Ejemplo, si yo tengo 3 opciones de compra de una computadora, una marca A, una marca B y una marca C, y A es mejor que B, y B es mejor que C, obviamente toda la vida el consumidor va a comprar A. Ahí está utilizando la transitividad. Y eso ocurre en los hechos, pues chicos. Cuando usted va a comprar no solamente una computadora, la empresa también. Cuando está haciendo un estudio de proforma de comprar una aplicación, un ERP para gestionar su empresa, o cuando una empresa va a renovar la maquinaria, no compra ciegamente una marca de maquinaria. Lo primero que hace es un análisis, en este caso de costo, basado en una proforma, y va a elegir precisamente utilizando este principio de transitividad en función de los pros y los contras que tiene cada equipamiento para una empresa o cada bien para un individuo. Entonces, el principio de la transitividad es precisamente un instrumento muy interesante a través del cual el individuo, sin decir por transitividad, yo debo aplicar esto, aplica. Yo estoy totalmente convencido, hasta en la parte empírica se va, de que un consumidor, por muy escasos recursos que tenga para comprar, nunca está predispuesto a comprar lo peor. Siempre va a aspirar a algo que le permita su ingreso disponible y el precio de los bienes. Y esto se estudia y se analiza de una manera muy interesante con 2 herramientas, les decía, la curva de indiferencia y la recta presupuesto, que son, a diferencia del anterior enfoque, que era la utilidad total y la utilidad marginal. Aquí también hay 2 herramientas que, basados en soportes matemáticos, permiten tomar buenas decisiones. Todo el estudio de la microeconomía, lo que estamos estudiando es estudiar, ¿no?, cómo toman decisiones tanto los compradores como los vendedores. En este capítulo estamos analizando cómo toman decisiones los compradores, y en el próximo capítulo estudiaremos cómo toman decisiones los que producen bienes, ya no los que compran. Por eso se llama la próxima unidad teoría de la producción. ¿Qué criterios, por ejemplo, utiliza un empresario para maximizar su beneficio? ¿Qué es su objetivo? ¿No? Obviamente vamos a ver su análisis dentro del corto y del largo plazo. En este caso, lo que estamos analizando es cómo minimizar el gasto, cómo debe minimizar el gasto un consumidor para poder maximizar su utilidad o su beneficio. Bien, entonces, el otro enfoque, que se llama teoría, o más bien enfoque ordinal, haciendo referencia de que el consumidor, para demandar un bien, hace un análisis de ordenamiento de los bienes que va a utilizar, y precisamente para ello presento yo esta imagen inicial. Esta es una de las herramientas que vamos a utilizar, que son curvas parecidas a curvas de demanda asintóticas, y que tienen una serie de características, son convexas respecto al origen, tienen pendiente negativa, no se intersectan entre ellas, y tienen una pendiente que está representada por un término que se llama tasa marginal de sustitución, que es el movimiento que ejerce un demandante sobre esta curva cuando se ubica de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C. El consumidor lo que está haciendo es cambiar la relación de intercambio de bienes, que en este punto puede ser una relación de intercambio que estaría determinado por la pendiente entre este punto y este otro. Si nosotros sacamos la pendiente de esto, va a ser un triángulo rectángulo, ¿no?, a través del cual podemos determinar la pendiente de este segmento o de otro segmento. Voy a utilizar una lapicera para poder marcar. Le decía, yo puedo sacar la pendiente entre este segmento A y este segmento B, puedo sacar entre B y C. Las pendientes van a ser diferentes. Fíjense solamente en este caso. Y fíjense en este otro caso. Las pendientes no son iguales. Este triángulo rectángulo no es igual que este segundo.
Entonces eso nos muestra de que a medida que un consumidor baja eligiendo diferentes combinaciones de dos bienes, por ejemplo, si este fuera un bien Y en este eje y en este eje representará un bien X, su relación de intercambio va a ser totalmente diferente. Bien, esto es solamente un anticipo para buscar la interpretación por qué el docente presenta esta imagen. Esta es una herramienta que vamos a desagregar con mucho detalle a continuación. Continuando con la presentación de este enfoque, decimos se llama enfoque ordinal. ¿Por qué? Porque hablamos de un orden de preferencias. Por ejemplo, en este caso yo tengo 3 curvas, 1, 2 y 3. Cualquiera de ellas aparentemente representara niveles de combinaciones de un bien X y de un bien Y. Pero no todas ellas pueden ser elegidas porque representan diferentes niveles de utilidad. Entonces, esta herramienta que vamos a introducir, al ser curvas de indiferencia, de tener esta forma empinada de estructura, requiere un ordenamiento, por eso se llama ordinal. Hay que ordenarlas para tomar una decisión, si elijo 1, elijo 2 o elijo 3. Y en cada una de estas, inclusive si yo eligiera, por ejemplo, una intermedia entre de la 2, no es lo mismo, ¿no?, demandar esta cantidad de bienes que esta otra cantidad en este punto de aquí. No es lo mismo, es totalmente diferente. Y obviamente ahí se aplican algunos principios matemáticos que vamos a estudiar posteriormente. Por lo tanto, lo más rescatable de este enfoque es que los consumidores tengan la capacidad de ordenar y clasificar todas las combinaciones que se pueden dar en estas curvas, que se llaman curvas de indiferencia, ¿no?, según obviamente una relación que tengan de preferencia. Este enfoque, desde el punto de vista de su análisis, explicación y soporte teórico, utiliza 2 herramientitas, estas que se llaman curvas de indiferencia y una segunda que la vamos a presentar más adelante, que es una curva que analizo en función también de 2 bienes, de un bien X y un bien Y, ¿no?, y que es una línea recta parecida a la curva de demanda. En este caso se llama recta de restricción presupuestaria. Es una curva que tiene esta estructura que ya la conocen y que vimos en el anterior enfoque. Ingreso igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Y que muestra precisamente todas las combinaciones en una zona alcanzable, todas las combinaciones de bienes que puedo comprar dado mi ingreso y el precio de los 2 bienes, tomando un modelo de 2 bienes, ¿no?, suponiendo que el consumidor solamente demandara 2 bienes. Entonces es una frontera, es un límite entre lo que no puedo y lo que puedo comprar y lo que no debo comprar. Eso lo vamos a explicar también. A eso se le llaman recta presupuestaria, y a esta que ya hemos visto así rápidamente se llama curva de indiferencia. Entonces son estas 2 herramientas las que vamos a utilizar, curva de indiferencia 1 y recta de presupuesto 2, para poder explicar la toma de decisiones del consumidor que vayan, como la anterior, siempre a obtener el mayor beneficio posible. Me estoy imaginando que la anterior unidad está ya aprendida y hayan visto, por ejemplo, que el consumidor demanda en función del nivel de utilidad marginal que le reporta cada unidad adicional demandada de un bien. Mientras más utilidad marginal tenga un bien, mucho mejor para el consumidor. Pero a medida que yo demando más bienes, mi utilidad marginal disminuye. Entonces, la toma de decisiones en el anterior enfoque, como han visto, se va a respaldar básicamente en que una decisión de demanda debe estar basada principalmente en un modelo de un bien en la que el precio podría ser igual a la demanda, o donde la utilidad marginal del último bien demandado sea igual a 0. Bueno, eso es lo que vimos en el anterior enfoque, pero aquí también estamos utilizando 2 herramientas, curvas de indiferencia y recta de presupuesto, para simplemente estudiar cómo toman decisiones el consumidor basado fundamentalmente ya no en un principio marginalista como el anterior, sino básicamente en un escenario
que pareciera ser mucho más real, como van a ver en el desarrollo de este tema. Muy bien, vamos a borrar los garabatos que hemos hecho para continuar con básicamente algunos supuestos que son importantes manejar, al igual que en el anterior enfoque, chicos. Ustedes van aquí a ver una imagen donde un consumidor potencial está observando diferentes marcas de equipos para demandar un bien. La pregunta, al igual que en la anterior herramienta que analizamos, ¿qué criterios va a utilizar este señor para comprar estas computadoras dentro de este enfoque de la que se llama ya el enfoque de la curva de indiferencia o el enfoque ordinal? A esto le vamos a llamar supuestos. ¿Qué aspectos son los que este individuo, esta persona, utiliza implícitamente para comprar un determinado bien? Primero, está que dentro de su actitud de toma de decisiones está implícitamente el supuesto de completitud. ¿Y qué implica este supuesto de completitud? Que si este señor encuentra dos bienes, como dice aquí la teoría, un bien A y un bien B, ¿no? Podría ser de que para él tenga una característica de completitud. ¿Pero qué significa completitud? De que cualquiera de ellas le es preferible entre A y B si ve de que existen dos marcas que son parecidas, que tienen las mismas características, cualquiera de ellas le serán indiferentes entre las dos. O puede demandar A o puede demandar B. Repito, cualquiera de estas dos marcas de computadora, marcas de maquinaria, bienes que habitualmente demandamos los individuos, las personas, la familia, etc. En este escenario donde existen dos bienes que pueden satisfacer su necesidad y los dos o cualquiera de ellas le son indiferentes, estamos hablando obviamente de un concepto de completitud. Se considera que las preferencias son completas cuando un consumidor está en capacidad de decidir sobre la deseabilidad o la preferencia entre dos combinaciones de bienes A y B. Cualquiera de ellas les serán útiles. Por eso decimos, cualquiera de ellas también van a ser indiferentes entre las dos. Pero hay otro supuesto también que maneja este enfoque, que es el supuesto de transitividad. Para cualquier individuo racional, cualquier persona que necesita comprar un bien o cualquier empresa que requiere demandar una aplicación informática, una infraestructura, un equipo, lo que ustedes quieran, que quiera comprar algo. Si tiene tres opciones, A, B y C, y cada una de estas opciones representan diferentes niveles de satisfacción, como por ejemplo, puede ser de que A muestre un nivel de utilidad o satisfacción mayor que B, a su vez que B muestre un nivel de utilidad o satisfacción mayor que C. A la hora de tomar la decisión, el consumidor siempre lo va a hacer por A, porque A es la mejor entre B y C. Entonces a esto se le llama el principio de la transitividad, que es lo mismo que ustedes aplican cuando estudian, en este caso, la teoría de conjuntos, ¿no? Aquí entre tres bienes, sabiendo de que A es mejor que B, entiéndase como este símbolo de mayor como mejor, en este caso, para este análisis. Mejor, en términos básicamente de que satisface mejor la necesidad. Si A es mejor que B y a su vez B es mejor que C, entonces por transitividad un individuo va a comprar siempre A respecto al último bien con el cual estoy comparando. Entonces este principio de transitividad me dice de manera clara que un individuo no compra cualquier bien, ¿no? Inclusive cuando tiene restricciones que vamos a ver en la segunda parte de esta explicación, aún cuando tenga restricciones de ingreso y de precio, siempre va a tender a buscar algo mejor que el peor, en este caso que C. Finalmente, a la hora de demandar un bien, los individuos siempre buscan más que menos.
es siempre, como dice aquí el concepto, contar con más bienes que con menos bienes. Y aquí viene uno de los principios de la economía fundamental cuando hablábamos de que el ser humano por naturaleza es un ser insaciable. De ahí de que como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas de un individuo, aparece la economía como una ciencia que precisamente trata entre la amplitud de bienes que necesita una persona, una empresa, y frente a la escasez que existe de estos recursos para satisfacer, busca la economía más bien se utiliza como una herramienta que se puede utilizar para poder elegir las mejores opciones y que de alguna forma el consumidor o una empresa satisfaga por un lado su necesidad de una manera eficiente y eficaz, y de la misma forma una empresa utilice sus factores de producción dentro de este contexto de necesidades ilimitadas y escasez de recursos de una manera racional y eficiente. En consecuencia, este supuesto de cuanto más mejor se refieren es mucho más para cualquier persona o empresa tener más bienes que menos bienes. Es decir, señala que considerando que los bienes son deseables, por lo tanto el consumidor prefiere consumir más bienes que menos. El consumidor nunca se llega a saciar a satisfacer plenamente, y esto se demuestra particularmente en el plano material, ¿no? Y el ser humano por naturaleza quiere tener más de un bien material, más de una casa, más de un vehículo, más de una computadora, etc. Pero también hoy, debido a la globalización del conocimiento y a la alta competencia, las personas, los individuos, no solamente están satisfechos con una carrera o con un nivel de conocimiento. La dinámica del desarrollo científico y tecnológico exige que las personas inclusive tengan que absorber este principio que es material, no por algo que es el conocimiento, tengan que no conformar solamente con una carrera, sino en muchos casos ya se ven personas jóvenes como ustedes tener hasta una tercera carrera. Y si no lo hacen con carreras, ya están pensando en profundizar los conocimientos con diferentes niveles de formación, que son en este caso la maestría, el doctorado, el postdoctorado, etc. También entra esto de querer tener más bienes que pocos bienes, entra el plano de formación. Entonces, es mucho mejor cuanto más carreras tenga en mi haber que tener solamente una. ¿Y a qué se debe esto? A la inserción laboral. ¿No? Es bueno tener un conocimiento profundo sobre algo o tener dos opciones de formación para poder ubicar mejor una actividad de empleo. Eso he visto, por ejemplo, muchos estudiantes que ya hoy son ingenieros en petrolera debido a la contracción de la actividad petrolera en el país y la demanda de profesionales. Están estudiando en industrial, no sé si hay alguno de ustedes, pero en cada semestre tenían en industrial siempre uno o dos ya ingenieros petroleros que estudiaban industrial como una opción de poder insertarse con mayor facilidad a un mercado laboral. Y eso ocurre en la vida real, ¿no? El concepto de cuanto más mejor se refiere también precisamente a la formación académica. Es mucho mejor tener una formación profunda y amplia en algo para poder insertarse laboralmente, o tener dos formaciones que me van a dar opción a elegir una de ellas para desempeñar, en este caso, mis habilidades o mis conocimientos. Bien, para poder aplicar esos principios matemáticos, chicos, el principio de la transitividad, el principio de la indiferencia, el principio de la cuanto más mejor, vamos a utilizar estas dos herramientas. Pero vamos como siempre a analizar primero la imagen. En esta imagen ustedes van a ver la curva que ya les presenté hace rato, curva de indiferencia, y que en estos tres momentos no es que casualidad estén estas tres imágenes acá. En este nivel, en este siguiente nivel y en este otro se pueden ver imágenes diferentes. Si ustedes se fijan en la primera imagen, van a ver acá una imagen de un joven
con la cara sonrisa, de felicidad posiblemente, y está pensando en una combinación de bienes. Entiéndase aquí, como siempre, un bien Y y un bien X. Pues si ustedes quieren acá, asocian con CDs Y y aquí, qué sé yo, galletas. En la primera imagen van a ver una imagen sonrisa donde ven 3 CDs y 2 galletas. En la siguiente ven un CD, 2 galletas, y en esta van a ver un CD y 3 galletas. Entonces, ¿qué muestra esto? Muestra imágenes de una persona que el gesto de la cara no es la misma para empezar en los 3 momentos. Son 3 momentos diferentes. Pero desde el punto de vista material, la imagen de sonrisa o normal o preocupada, en este caso, la tercera de preocupación, una imagen normal y una imagen sonrisa, tienen que ver con la cantidad de bienes que puede obtener este individuo. La primera es feliz porque tiene más bienes. En la siguiente, preocupado porque tiene una opción de menos bienes. Y en esta, que pareciera ser de cierta imagen de conformismo, de satisfacción. Imagen sin leer. No hay mejor imagen que interprete una definición teórica antes que yo me aprenda de memoria una definición de algo. Esto me muestra, esta curva se puede definir con el nombre de curva de indiferencia, que me muestra, ¿no?, un conjunto de combinaciones, o si usted un minutito, voy a conectar a otro servicio, me espera un minuto. Muy bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces volvemos, lo que estábamos presentando, la figura de una curva de indiferencia. Decíamos de que una curva de indiferencia muestra diferentes combinaciones de un bien, diferentes combinaciones de un bien o de 2 bienes en este caso, y que reportan un mismo nivel de utilidad. Esas 3 imágenes que han visto sobre esa curva de indiferencia con una distribución diferente de bienes, muestran diferentes opciones que puede tener un consumidor a la hora de demandar un bien, y que las 3 imágenes que asociaríamos con 3 puntos A, B y C, le pueden reportar cualquier combinación de ellas un mismo nivel de utilidad o satisfacción al consumidor. Voy a volver a hacer la presentación de ese punto. Como podrán ver aquí, esta curva de indiferencia, que la vamos a llamar a esta figura roja, muestra 3 combinaciones. Si ustedes quieren, una combinación A, una combinación B y una combinación C. Cualquiera de ellas, como están dentro de esta curva de indiferencia, representa un nivel de utilidad, o dicho de otra manera, representa un mismo nivel de satisfacción. Si esta curva representara un nivel de utilidad, por ejemplo, de U igual a 10, este nivel de utilidad igual a 10, yo puedo obtener a través de esta combinación, que es la primera, la segunda o la tercera. Entonces, si eso representa una curva de indiferencia, por eso decíamos en la primera parte aquí, que en este enfoque el consumidor tiene que tener
la capacidad, si ustedes ven acá, la capacidad de ordenar y clasificar todas las combinaciones de bienes posibles según su relación de preferencia. Es decir, en este caso, el consumidor debe tener la capacidad de definir, de acuerdo a su necesidad que tiene, si está conforme con A, con B o con C, porque al final cualquiera de estos tres les representan un mismo nivel de utilidad, aunque la cara de los tres momentos no es la misma, ¿sí? No es la misma, hay diferentes gestos inclusive. Olvidándonos ya de esta imagen y sabiendo que una curva de indiferencia muestra diferentes combinaciones de un bien A, B, C, que representan a su vez un mismo nivel de utilidad, podemos decir de que una curva de indiferencia, desde un punto de vista algebraico, se puede representar de esta forma. Como una función, U para nosotros en lo sucesivo se va a llamar utilidad. Es decir, esta U que va a representar en lo sucesivo a esta curva de indiferencia, en general se llama utilidad y puede ser una función que nos represente la combinación de dos bienes, de un bien X y un bien Y. ¿Por qué solamente dos bienes? Yo me acuerdo, profesor, usted habló que un individuo demanda habitualmente más de 260 bienes, porque obviamente el modelo que es un plano cartesiano de dos bienes, es muy fácil entender que explicar en otro modelo, además de que solamente existen tres ejes desde el punto de vista matemático para explicar un fenómeno, ¿no? Un bien Y, X y Z. Entonces, buscando siempre la forma mucho más resumida de poder explicar y que sea inteligible, en economía se utilizan solamente tres ejes, el eje X y el eje Y, y precisamente a estos ejes se asocia la explicación de los modelos económicos. En este caso, la utilidad es una función que está dependiendo de dos variables, de X y de Y. Y para nosotros, esta figura roja, al ser una curva de indiferencia, que por sus siglas también se puede representar con una CI, curva de indiferencia, o simplemente con una U que representa un nivel de utilidad, muestran precisamente diferentes combinaciones. Por lo tanto, para poder representar gráficamente una curva de indiferencia, ¿no? Se utiliza generalmente un plano cartesiano, donde vamos a identificar siempre en el eje de las X el bien X y en el eje de las Y el bien Y, que son parte de este modelo de curva de indiferencia o de utilidad. Bien, déjeme eliminar para que no se me quede grabado esto. Y a continuación vamos a ver cómo se representa gráficamente una curva de indiferencia ya formal. Entonces utilizo, como ya saben, el plano cartesiano XY, en el que en el plano de las abscisas represento yo la cantidad del bien X, o voy a representar la cantidad del bien X, y en el eje de las ordenadas o el eje de las Y voy a representar la cantidad de Y, del bien Y. En consecuencia, este plano cartesiano en general me muestra diferentes combinaciones que puedo demandar del bien X y del bien Y. En el caso concreto de una curva de indiferencia que tiene esta forma, me muestra precisamente lo que acabo de decir, diferentes combinaciones. El punto A me muestra, por ejemplo, una combinación de X1 con Y1, que es una posibilidad de demanda del consumidor. Una segunda posibilidad es la B, la combinación B con Y2 y X2, y la tercera, Y3 con X3. Todas estas combinaciones A, B y C pueden representar hipotéticamente un mismo nivel de utilidad. Si nosotros le damos un número a esta utilidad, puede representar, como les decía hace rato, un nivel de utilidad de 10. Si yo compro esta combinación de Y1, X1, voy a obtener 10 de utilidad, o útiles, que ya conocen ese término. Igual en B. Si yo demando en el punto B, voy a obtener la combinación Y2, X2, y que reporta el mismo nivel de utilidad. En consecuencia, acá también se puede ver un elemento que lo vamos a analizar en forma detallada. Estos movimientos de A y B generan diferentes tasas
de combinaciones. Fíjense este triángulo rectángulo con este. Son diferentes, ¿no? Y esto me sirve para determinar la pendiente de esta curva de indiferencia que lo vamos a analizar posteriormente. Hasta aquí, simplemente quiero que quede que una curva de indiferencia es una curva convexa. Es una curva convexa que tiene 4 características. Primera característica, tiene pendiente negativa y la pendiente negativa se puede explicar por la relación de intercambio entre el delta Y y el delta X. Acá van a encontrar, estoy hablando de este delta, ¿no? Esta es la cantidad cambiada de X y esta es la cantidad cambiada. Si usted se fija, el consumidor cuando se mueve de A a B y de B a C, muestra diferentes tasas de combinación del bien Y con el bien X. Para moverse de A a B, tiene que disminuir esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Entonces, al disminuir, yo tengo un valor negativo. Para que este consumidor se quede en esta misma curva de indiferencia y se mueva entre A y B, o entre B y C, tiene que renunciar a una cantidad de Y, para aumentar X. Si estábamos acá, esta era la cantidad de Y y esta era la cantidad de X. Ahora, si va al punto 2, va a ser Y2 y va a ser X2. Entonces, se supone que aquí hay un cambio. De Y1 a Y2 hay un cambio. Y ese cambio es negativo porque ha disminuido. En cambio, este cambio es positivo porque ha aumentado. Esto, si yo divido delta Y entre delta X, me va a dar una tasa. Y esa tasa, fíjense, va disminuyendo. La pendiente de esta curva de indiferencia, podríamos decir, por lo tanto, que disminuye. No es constante. Entonces, primer elemento, primera característica, las curvas de indiferencia son convexas por esa razón, por la pendiente negativa. Por la pendiente negativa. Segundo lugar, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa por el mismo hecho de que a medida que el consumidor se mueva en un punto hacia otro, tiene que renunciar a un bien para aumentar el otro y mantenerse en esta misma curva de indiferencia. Tercero, representan a n combinaciones. Si yo bien he sacado solamente A, B, C, sin embargo, en esta curva existen n bienes, n combinaciones de puntos. Cuarta característica, estas curvas en un plano real no se pueden intersectar, como por ejemplo, con una curva de indiferencia de este tipo, U2. ¿Por qué no se puede intersectar? Porque obviamente cualquier combinación en este lado de la curva, en el punto D y en el punto E, son diferentes. Por ejemplo, si yo tendría que elegir entre la curva U1 y U2, ¿no? Teniendo estas dos curvas superpuestas que están haciendo intersección en este punto, obviamente tendría que elegir la curva U2. Voy a hacerlo mejor para que sea más claro. U2 que U1. Si yo tendría que elegir entre estas dos curvas U1 y U2, tendría que elegir U2 porque está en el plano cartesiano más alejado de la primera. Y eso representa un mayor nivel de utilidad. En cambio, este punto D está debajo de la primera curva, que representa un menor nivel de utilidad. Por un lado. Por otro lado, si yo tuviera este punto de intersección que es representado por este punto E, este punto de acá, no podría definir al corresponder tanto a U1 y a U2, no podría definir a cuál corresponde. Y acá tiene que haber una clara definición. O tiene que estar en U1 o tiene que estar en U2. Por eso no se pueden intersectar las curvas de indiferencia.
Continuamos. Ese detalle lo van a encontrar en la subsiguiente presentación. Pero antes de poder ver las características de la curva de indiferencia en forma detallada, vamos a ver el concepto de mapa de curva de indiferencia, que es una forma habitual de representar el mercado de un bien. Cuando yo quiero comprar una computadora, me voy a ir a un mercado y en ese mercado esto asemeja al mercado. Este conjunto de curvas de indiferencia asemeja a un mercado. En un mercado yo tengo diferentes opciones de comprar una computadora y una impresora, suponiendo que esto fuera así. Esto cantidad de impresoras, aquí cantidad de computadoras. Yo tengo diferentes opciones. Dentro de la misma curva de indiferencia tengo opciones que me van a representar la misma utilidad y otras opciones que están representadas, por ejemplo, por el punto B y D, que pueden representar opciones mucho más costosas, pero además que satisfagan de una mejor forma a las opciones que yo tengo en C. Entonces, un mapa de curva de indiferencia conceptualmente, partiendo siempre de esta imagen, voy a sacar mi puntero. Un mapa de curvas de indiferencia, chicos, muestra un conjunto de curvas de indiferencia, como en este caso, un 1, U2, U3, que asemejan el mercado. Acuérdense que el mercado es un medio, es un mecanismo en el cual participan ofertantes y demandantes para realizar transacciones. Entonces, en el mercado yo tengo diferentes posibilidades de combinaciones de bienes para adquirir. En este caso, les decía, si esto fuera un mercado de computadoras, yo tengo diferentes marcas de computadoras y tengo diferentes marcas de impresoras. Si una decisión fuera C, estaría comprando esta cantidad de computadoras y esta cantidad de impresoras. Pero también tengo opciones en B y en D. Primero voy a analizar estas tres. ¿Cuáles son las mejores opciones entre C, B y D? Por transitividad. D es mejor que B y B es mejor que C. Entonces, toda la vida el consumidor va a elegir siempre la curva de indiferencia 3. Pero también puedo elegir, puedo aplicar el principio de completitud, que me dice entre dos bienes, como por ejemplo A y B, que son indiferentes, por completitud A es indiferente a B, como B es indiferente a A. Cualquiera de los dos puedo elegir por completitud. Sí, cualquiera de los dos puedo elegir porque ambos representan un mismo nivel de utilidad. Y cuanto más, mejor entre A y entre B, dependiendo del consumidor, aquí yo tengo más de un bien y menos del otro bien. Entonces va a depender ya del consumidor dónde ubicarse entre A o B, dependiendo cuánto más necesita de un bien y cuánto menos necesita del otro bien. Entonces tiene esa opción de jugar, inclusive de poder utilizar cualquier combinación entre B y entre A. Es el concepto de cuanto más, mejor. E inclusive podríamos tratar el concepto de cuanto más, mejor en el punto D. Acá yo tengo más de X y más de Y desde un punto de vista cuantitativo. Entonces el mapa de curva de indiferencia, ya podemos leer ahora aquí, ¿no? Corresponden a distintos niveles de utilidad o satisfacción en un espacio de bienes, mercado. Formalmente si dado una función de utilidad que ya sabemos cómo se representa, ¿no? En este caso, esta función de utilidad me va a determinar un parámetro, un número, quiero decir. Voy a sacar para entenderle mejor. Este parámetro C es un valor, es un número cualquiera. Voy a seguir insistiendo con 10. ¿Sí? Entonces, formalmente, si dado una función de utilidad representada por U, que muestra diferentes combinaciones de un bien X y un bien Y, se generará un mapa de curva de indiferencia cada vez que el parámetro C tome valores diferentes. Por lo tanto, este parámetro C me va a mostrar, por ejemplo,
Déjenme activar mi puntero, que este nivel de utilidad podría ser igual a 10, este podría ser igual a 20 y este podría ser igual a 30. Bien, un consumidor racional como usted, como yo, una empresa, dadas estas condiciones que ya acabamos de explicar, siempre va a tender a utilizar la combinación D. ¿Por qué? Porque representa un mayor nivel de utilidad. Por otro lado, si el ingreso que yo tengo y el precio de los bienes no me permite llegar a D, pero por lo menos puedo llegar a A, o al final en B, que es indiferente, pero nunca me ubicaría en C, porque representa en este caso un nivel mucho menor que inclusive el segundo. Entonces, a la hora de demandar un bien, aquí viene lo que les decía hace rato, pues, ¿no? Un consumidor al comprar un producto, una computadora que sea la mejor, que tenga la mayor capacidad, la mayor velocidad, no lo hace con el ánimo simplemente, en algunos casos, estoy hablando de un estudiante de sistema, lo hace con el único propósito que con su máquina, con esas características, va a poder realizar con mayor facilidad todos sus trabajos. Ahí está demandando, ¿no? Está demandando en el nivel de utilidad 3, porque representa en este caso la mejor opción en términos de satisfacción. Pero si no tiene los $2,000 o $1,500 que cuesta una buena máquina para un estudiante de sistema, bueno, por lo menos buscará una con la cual pueda trabajar. Esa podría ser A o esa podría ser C. Definitivamente A o B. Definitivamente C no entraría en los planes, porque con C trabajaría en forma intermitente. Un día trabaja bien, al día siguiente se le calienta la máquina y se la apaga, y bueno, definitivamente. Entonces, en la vida real ocurre lo mismo. El ser humano siempre está eligiendo la mejor opción dentro de sus restricciones que tiene, que es su ingreso y el precio de los bienes. Pero nunca elige en forma natural, ya me conformo con el peor. Eso no es una decisión racional. Bien, en consecuencia, estas curvas de indiferencia se representan a través de un mapa de curva de indiferencia, que implica que cuanto más alejadas estén del origen, representan un mayor nivel de utilidad. Cuanto más cerca estén del origen, representa un menor nivel de utilidad. Y ahí lo tienen los valores expresados en cada una de estas funciones de utilidad o de curva de indiferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Acuérdense además de que cada función de utilidad, cada curva de indiferencia, perdón, es una función de utilidad que representa, en este caso, por dos variables, dadas estas restricciones acá, la variable X y la variable Y. Es un nivel de utilidad que yo voy a obtener a partir básicamente de la combinación de un bien X y de un bien Y. Eso también que quede claramente entendible, de que esta es una función de utilidad. Veamos ahora con más detalle lo que les había dicho hace rato, las características de las curvas de indiferencia. Para ello voy a hacer campo nuevamente aquí para poder explicar. Vamos a partir de una curva de indiferencia cualquiera, U1, para nosotros, y buscamos acá la explicación. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa? De acuerdo a esta propiedad, la única forma para que un consumidor pueda consumir más unidades de un bien sin que cambie su utilidad total es que deje de consumir algunas unidades del otro bien. Muy bien. ¿Cómo explicamos matemáticamente o en el gráfico esto? Determinamos un punto cualquiera, este punto A y un punto B, con estas coordenadas. Ya saben que es X1 o Y1, X1, aquí X2 y aquí Y2.
Entonces se puede ver claramente acá, para que moverse del punto A al punto B, el consumidor tiene que renunciar a esta cantidad de Y. Aquí está Buenos el delta. días, compañera. Buenos días, compañero. Persona de Terrazo, Roberto Carlos, y mi compañera Brenda Nicole, 70 estudiantes de ingeniería industrial. Vamos a exponer sobre la historia Podríamos del apagar el micrófono, compañero. A ver, quiero pedirles, por favor, voy a colocar el identificador de lo que están llamando y voy a tomar yo mis decisiones. Yo creo que cuando uno es bueno, es flexible, la toma de pelo no va conmigo. Pueden hacerlo con Oscar Flores. Por favor, les pido que lo que están haciendo háganlo hoy de forma inteligente, porque los tontos no me gustan. Le dejo claramente establecido así de sencillo, queridos alumnos. Por favor, tómenlo en serio. Bien, voy a volver a compartir para explicar lo que estaba haciendo. Les decía de que cómo yo explico matemáticamente o desde el punto de vista gráfico que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Y les decía de que desde el punto de vista del comportamiento de un consumidor, cuando se mueve del punto A al punto B, como en este caso en el gráfico, tiene que renunciar a una cantidad determinada de Y para aumentar esta cantidad del bien X. Y esta cantidad que va a renunciar es negativa porque está disminuyendo Y y está aumentando X. Está aumentando el bien X. Obviamente, si esto lo llevamos a una tasa, voy a dividir delta Y entre delta X y a través de los signos esto va a ser un valor negativo. Es decir, de acuerdo, como dice aquí en la teoría, a esta propiedad, la única forma para que un consumidor pueda consumir más unidades de un bien es cuando se mueva de A a B o de B a C, que sería otro punto para poder analizar. No, sin que cambie su utilidad. Este nivel de utilidad va a ser siempre el mismo entre A, B, entre B y C. Por lo tanto, al renunciar a una cantidad determinada, obviamente esto es negativo, es un valor negativo. El renunciar es disminuir, por eso lleva un signo negativo. Y el denominador en una tasa, si sacamos como una tasa, va a ser positivo. Por eso, por la ley de signos, menos por más, me va a dar siempre menos, es negativa. Segundo, las curvas de indiferencia son convexas debido a que la pendiente disminuye. Si voy haciendo este mismo análisis, acá van a ver si este delta me representa la pendiente, este triángulo rectángulo es el que me representa la pendiente, y le saco pendiente a este punto entre B y C, entre estos dos. Si le saco pendiente voy a obtener otro triángulo rectángulo más plano en este punto. Entonces tengo acá un segundo triángulo rectángulo mucho más pequeño. Y obviamente aquí se ve claramente, lo vamos a ver en otro gráfico más adelante, que la tasa marginal de sustitución, o que es la convexidad de la curva de indiferencia va disminuyendo. Aquí es mucho más convexa, aquí se está haciendo más plana. Y precisamente debido a la pendiente que va disminuyendo, ¿no? Conforme el consumidor se desplaza de arriba hacia abajo y a la derecha, es que toma en este caso la forma de convexidad la curva. Tercero, las curvas de indiferencia nunca se cruzan. Ya habíamos dicho que al representar un nivel de utilidad, voy a marcar con rojo, no pueden darse en los hechos reales una curva, un cruce entre estas dos curvas de indiferencia, entre la roja y la azul. Está representada por U2. ¿Por qué? Porque como han visto en un mapa de curva de indiferencia, cuanto más alejada está la curva de indiferencia, representa un mayor nivel de utilidad. Entonces este punto, que si pusiéramos un punto D como referencia simplemente, ¿a cuál pertenecería? ¿A la curva de indiferencia U1 o a la U2? Entonces genera, en este caso, controversia. Por esa razón,
obviamente las curvas de indiferencia no se intersectan entre sí, mantienen una independencia. Y finalmente, esto ya lo hemos mostrado, que cuanto más alejado esté del origen, representa un mayor nivel de utilidad. Las curvas más alejadas del origen representan mayores niveles de utilidad, y la tendencia del consumidor es precisamente a tratar de llegar al máximo, no al mínimo, ni a los puntos intermedios, desde el punto de vista ya de su funcionamiento operativo. Bien, esta parte que el que rayó, por favor, la presentación puede eliminar. Bien, la tasa marginal de sustitución tiene que ver con la pendiente de la curva de indiferencia, y es precisamente lo que hemos explicado a través bien. Deme un minutito, por favor, ¿ya? Bien, la tasa marginal de sustitución, desde un punto de vista conceptual, representa la pendiente de una curva de indiferencia. Cuando analizamos una curva de indiferencia convexa, representado por U, a través de la combinación de diferentes bienes YX, la tasa marginal representa básicamente, se puede obtener a través de una línea recta, puntualmente a través de las derivadas, eso lo saben. Si yo trazo una tangente a la curva de indiferencia, puedo determinar en este caso este punto, en un punto determinado, en un punto infinitesimal, la pendiente de la tasa marginal de sustitución. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la tasa marginal de sustitución entre dos valores. Para ello, por ejemplo, vamos a analizar la tasa marginal entre un punto A y un punto B. El cambio de posición entre un punto A y un punto B me van a determinar, en este caso, la tasa marginal de sustitución, que se va a entender al cambio de la cantidad demandada de un bien Y respecto a un bien X. Si tomamos esto como X1 y Y1, y Y2 como X2, le llamamos tasa marginal de sustitución a la relación de intercambio entre el bien Y y el bien X que el consumidor puede utilizar para moverse entre el punto A y B. A este delta Y dividido entre esta delta X se le llama tasa marginal de sustitución, y se escribe por sus letras abreviadas tasa marginal de sustitución, y que va a ser igual a menos el cambio en la cantidad de Y dividido entre el cambio en la cantidad de X, y que se interpreta de la siguiente manera: la cantidad del bien Y que el consumidor está dispuesto a renunciar, por eso negativo, para aumentar una unidad adicional del bien X. La tasa marginal de sustitución me representa la cantidad del bien Y que el consumidor está dispuesto a renunciar para poder moverse entre A y B, con el propósito de aumentar la cantidad demandada del bien X. Y cuando el consumidor se mueve de arriba hacia abajo, su tasa marginal disminuye. Han visto que los triángulos rectángulos cada vez son más pequeños.
En el caso de que yo quiera calcular la tasa marginal de sustitución a través de las derivadas, también puedo hacerlo. En este caso, la tasa marginal de sustitución simplemente va a ser igual a, con signo negativo, derivada de y, de la función de utilidad despejando y respecto obviamente a la variable x. Entonces, la tasa marginal de sustitución en este caso, planteado de esta manera, representa la pendiente de esta curva de indiferencia. Y como ven aquí, se puede calcular de las dos formas que acabamos de analizar. Ahora, también se puede decir que la tasa marginal de sustitución algebraicamente está representada por la utilidad marginal de x dividido entre la utilidad marginal de y. Entiéndase de que la utilidad marginal de x vendría a ser la derivada de u de la función de utilidad de esta curva de indiferencia, derivada de u respecto a la variable x para el bien x. Y la utilidad marginal de y vendría a ser la derivada de u, respecto a la variable y. Entonces, si nosotros queremos representar la tasa marginal de sustitución a través de las utilidades marginales, también podemos hacerlo de esta forma. La utilidad marginal de x y del bien y vendrían a ser las derivadas de u respecto a las variables, en este caso, a las variables correspondientes tanto de x como de y. Que si esto lo llevamos a ver a un cociente, tendríamos más o menos así. Si multiplicamos estos extremos con medios, esto va a ser igual a signo negativo, porque este cociente está con signo negativo. Derivada de u por derivada de y, derivada de u por derivada de y, dividido todo esto entre medios, derivada de u por derivada de x. Esto podemos eliminar, nos va a quedar esta demostración de acá, menos derivada de y dividido entre derivada de x. Bien, esta sería esta representación que estamos obteniendo. ¿Cómo se puede demostrar que la tasa marginal de sustitución se puede escribir también como utilidades marginales de x y utilidades marginales de y? Continuamos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Seguimos. Bueno, acá tiene la representación gráfica de la tasa marginal, es algo que ya hemos explicado. Acá tiene una manera objetiva cómo los triángulos, rectángulos van disminuyendo. O sea, la tasa de intercambio del bien y con el bien x cada vez es menor. Cada vez tiene el consumidor menos cantidad de y para reemplazar por x. Por eso es decreciente la pendiente. También, eso también explica de alguna forma que en este caso la pendiente negativa de la curva de indiferencia. Bueno, acá hay dos casos particulares de curva de indiferencia. El que acabamos de explicar son de bienes ordinarios, los bienes comunes. Sin embargo, pueden haber algunos casos excepcionales, como el caso de la demanda perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Pueden haber en este caso curvas de indiferencia particulares, como estas curvas de indiferencia que son paralelas.
y estas que son perpendiculares. Obviamente que no se utilizan estas dos para fines de análisis porque representan a grupos de bienes escasos. Nosotros, si queremos sacar la tasa marginal de sustitución, en este caso, la tasa marginal de sustitución de dos paralelas, va a ser una constante, un valor constante. La pendiente va a ser la misma para cualquiera de estas curvas. Lo que no ocurre en el caso de las curvas de indiferencia que hemos visto convexas. O en este caso, cuando se tienen curvas de indiferencia perpendiculares, estamos hablando de bienes perfectamente sustitutos, donde yo tengo, fíjense, tengo una pendiente igual a 0 y tengo una pendiente indeterminada, las líneas horizontales. Entonces no hay pendientes negativas. Aquí la pendiente es constante. En el caso de la curva de indiferencia de la que acabamos de ver, es decreciente, no es constante. Y aquí las curvas de indiferencia son iguales a 0. Aquí las tasas, la tasa marginal de sustitución o su pendiente van a ser iguales a 0. Por esa razón, en el análisis microeconómico no se utilizan estas formas. Generalmente se utilizan lo que es más común, la curva de indiferencia convexas respecto al origen, que tienen todas las características que hemos mencionado anteriormente. En los ejercicios solamente utilizaremos este tipo de curvas de indiferencia. Bien. Y la siguiente herramienta que se utiliza para el análisis del comportamiento del consumidor en este enfoque es la recta de presupuesto. La recta de presupuesto viene a ser, de alguna forma, la restricción cuando uno quiere maximizar una función de curva de indiferencia. Hasta aquí sabemos que una curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones de un bien X y un bien Y que el consumidor puede utilizar para elegir sus diferentes combinaciones, para ordenar sus combinaciones de las preferencias que tenga. Si elige una curva de indiferencia 1, una curva de indiferencia 2, en cada una de estas curvas puede combinar diferentes cantidades de un bien X y un bien Y que le permitan maximizar su utilidad. ¿Dónde se va a ubicar el consumidor en un mercado real, en una curva de indiferencia 1, 2, 3 o en la N? Va a depender de su ingreso y del precio de los bienes. Es decir, el que se ubique un consumidor en un mapa de curvas de indiferencia, voy a utilizar este espacio para continuar explicando. Ya vieron de que un mercado de hardware, un mercado de software, un mercado de vehículos, un mercado de industria, etcétera, representa un mapa de curva de indiferencia donde se va a ubicar un consumidor. Ahora, desde el punto de vista operativo sabemos que U3 es la mejor opción. U3 es la mejor opción que U2, que viene a ser esta segunda. Y U1 es la peor opción de este mapa de curva de indiferencia, este es 3. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad del ingreso que para nosotros va a ser I y el precio de los dos bienes que demanda el consumidor, va a depender dónde se ubique, en U1, U2 o U3. Por lo tanto, esto se constituye una restricción presupuestaria. Y cuando hagamos ejercicio, vamos a tratar de maximizar la curva de indiferencia, encontrar la curva de indiferencia más alta posible, sujeta a una restricción que va a ser su recta de presupuesto. Entonces, la otra herramienta para poder llegar a determinar, por ejemplo, el equilibrio del consumidor, el lugar donde específicamente se va a ubicar una curva de indiferencia U1, U2, U3, es la recta de presupuesto. Entonces, la recta de presupuesto representa, como dice aquí en el concepto, todas las combinaciones posibles de un bien X y un bien Y que un consumidor puede adquirir dado el precio de los mismos y cuando gasta todo su ingreso monetario. Me explico mejor. La recta de presupuesto geométricamente viene a ser una recta, como el siguiente ejemplo. Una recta
que me muestra las diferentes cantidades de un bien Y y un bien X que puede comprar un consumidor, dado su ingreso y el precio de los dos bienes en el mercado. Estas son variables que no las controla él, el precio del bien X y el precio del bien Y. Esto significa que el consumidor, dado su ingreso y el precio de los bienes, puede tomar cualquier combinación A, B o C dentro de un límite, y ese límite es obviamente todo el espacio de este triángulo rectángulo. Por ejemplo, esta va a ser una posible combinación, esta sería una segunda posibilidad de combinación y esta una tercera de bienes que podría comprar el consumidor dado un ingreso y el precio de los bienes. Sin embargo, hipotéticamente solamente presentamos que podrían ser A y B, C. Acuérdense que este es un conjunto de combinaciones. Entonces yo puedo tener aquí cualquier elección, no necesariamente de números enteros, sino también de números fraccionarios. Para combinaciones finitas y para combinaciones infinitas, o continuas, perdón, y discontinuas, ¿sí? Yo puedo tener combinaciones continuas y combinaciones discontinuas de bienes Y y del bien X. Sin embargo, lo más importante de esta recta de presupuesto es el hecho de que me delimita una frontera de posibilidades de demanda de estos bienes, que es esta línea recta, esta es la frontera. Esta podría ser un área no accesible, pero deseable. Área no accesible, por ejemplo. Área no accesible. ¿Por qué no sería accesible toda esta área si el consumidor quisiera ubicarse sobre su recta de presupuesto? No podría, porque tiene un ingreso definido y el precio de los bienes también en el mercado están dados. Para ubicarse aquí en esta área, en cualquier combinación de un punto, por ejemplo, A, B, C, D, en este punto que está fuera del área sería inaccesible o inaccesible, un área no posible, como quiera llamarse, porque no le alcanzaría el ingreso para poder llegar a demandar esta cantidad de bienes en este punto. O también podría ser un punto E, voy a hacerlo debajo. Si estuviera tomando la decisión de demandar en el punto E, que está debajo del área de la recta de presupuesto que se llama esta recta, no estaría siendo eficiente, porque estaría sin utilizar todos los recursos. No estaría gastando todo ese ingreso y no se cumpliría este concepto que debe cumplirse siempre, que su ingreso debe ser igual al gasto. Lo que implica que cualquier decisión de compra del bien Y y X se va a dar siempre sobre estos puntos que están sobre la recta de restricción presupuestaria. Este principio, que el ingreso en este caso debe ser igual al gasto, o todo lo que tiene debe gastarlo, va a hacer de que sus decisiones sean óptimas y eficientes en los puntos que se ubiquen sobre la línea de restricción presupuestaria. En consecuencia, todas las combinaciones que va a demandar el consumidor, dado su recta de presupuesto, van a estar ubicadas siempre sobre la recta, y no sobre la recta, tampoco debajo de la recta, porque son dos escenarios que en el primer caso no podía alcanzar, y en el segundo, si bien lo puede alcanzar, pero no estaría cumpliendo este principio de igualdad. Bueno, estos análisis de la curva de la recta de presupuesto también lo podemos ver en la siguiente presentación. La recta de presupuesto, que es una ecuación lineal de dos variables. En la recta de presupuesto, ¿no? Se supone que los precios de los bienes en el mercado están dados, son conocidos, al igual que su ingreso. El consumidor conoce su ingreso y conoce los precios de los bienes que quiere comprar. Entonces la incógnita
en lo sucesivo, en los ejercicios que hagamos son, ¿no?, las variables X y Y que van a comprar dado el precio de los bienes en el mercado y el ingreso del consumidor. Es decir, gráficamente, como ya mostramos, la recta presupuesto estaría representada por esta línea recta, donde todas las opciones y posibilidades están dadas, pero como ya dijimos también, las decisiones las van a tomar sobre la recta presupuesto. De la restricción presupuestaria, la parte también muy importante para el análisis matemático es su pendiente. En este caso, la pendiente va a ser igual al precio de X sobre el precio de Y. ¿Y cómo determinamos esa pendiente? Si partimos de que la recta presupuesto, déjenme ubicar el puntero. Si decimos que la recta presupuesto es igual al ingreso, igual al gasto, y el gasto está representado por PX por X más el precio de Y por Y, para determinar la pendiente yo despejo Y, despejamos Y, por lo tanto Y va a ser igual en este caso al ingreso, porque esto va a ir al otro lado, todo esto va al otro lado, menos precio de X por X, dividido, como está multiplicando el precio de Y a Y, dividido entre el precio de Y, dividido entre el precio de Y. Entonces, de ahí es donde sale precisamente esto de la pendiente. Precio de X dividido entre el precio de Y, y con el signo negativo. Entonces, para fines de cálculo numérico es importante tener claro el concepto de recta presupuesto y la determinación básicamente de la pendiente de la recta. Finalmente, los puntos de intersección entre el eje de las Y y el eje de las X de manera inmediata se pueden obtener dividiendo simplemente el ingreso entre el precio de Y, bajo el supuesto de que la cantidad de X que se demande es 0. Y el punto de corte en el eje de las X se puede obtener a través del cociente entre el ingreso dividido entre el precio de X. Si, solo si, en este caso la cantidad de Y que se demande sería igual a 0. Es decir, son los puntos extremos y menos probables donde se ubique el consumidor, porque estaría buscando soluciones en punta. Lo más común es que el consumidor elija en los puntos medios, no en los puntos extremos, la demanda de bienes y servicios. Bien, esta recta de presupuesto, vamos a continuar la próxima clase, tiene diferentes tipos de movimientos. En la vida real, el ingreso de las personas cambia. En la vida real, el precio de los bienes es dinámico, también cambia. Por lo tanto, esta recta va a tener cambios de rotación o cambios de desplazamiento que lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Queridos alumnos, voy a pedirles que activen su cámara para tomar la asistencia.